traté de rescatar sobre todo lo más importante o, bueno, hay cosas que no se pueden resumir, pero consideré o tomé en cuenta las páginas que vienen así especificadas en la bibliografía. Sí, entonces vamos a abordar los planes y programas de estudio 2011 y 2017, que son los que están en la bibliografía. Lo primero que nos pide que revisemos son los principios pedagógicos. En este caso, los que les voy a comentar son del Plan 2011. También se solicita que analicen los principios pedagógicos del Plan 2017, pero pues ahorita vamos a ver que no son tan distintos. En el 2017 se agregan dos que, pues bueno, son muy similares a los del Plan 2011. Esos principios pedagógicos son: el primero de ellos, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra práctica, que es algo que no es nuevo, ¿verdad? Que ya se viene realizando y se viene promoviendo, que es que todo gire en torno a la estudiante y el estudiante, ¿sí? Y sobre todo, bueno, esos procesos de aprendizaje. ¿A qué se refiere con los procesos de aprendizaje? Ustedes bien saben que cada persona tiene cierto proceso para alcanzar o lograr un aprendizaje, desarrollar una habilidad. Entonces hay que estar pendientes de cuáles son los procesos en los que se encuentran los estudiantes para que con base en eso tengamos mayor información o que nuestra planificación esté centrada o que brinde una mejor atención a niñas y niños. Si se fijan, este primer principio pedagógico pues nos lleva directamente al segundo, que es planificar para potenciar el aprendizaje. Ese pues no tiene mucho pierde, ¿no? Es mi planificación debe de contribuir a que niñas y niños aprendan. Entonces, volvemos a lo anterior, ¿en qué me voy a fijar? En los procesos de aprendizaje y más adelante nos va a decir más cosas, ¿no? Pero eso es lo principal. Mi planificación debe de servir para que niñas y niños aprendan. Así de sencillo. El principio número 3, que es generar ambientes de aprendizaje. Aquí nos habla, no nada más, tiene que ver un poco con la gestión que hacemos de nuestra aula, de los materiales con los que contamos, pero aquí también se enfoca en: debo conocer el contexto en el que me encuentro, debo aprovecharlo y a partir de eso decidir qué tipo de materiales y en qué momento los voy a utilizar, y con la intención de que dentro de estos ambientes pues se generen diversas interacciones, que no sea nada más el docente quien brinde la información y los alumnos estén escuchando, ¿sí? La idea es que dentro del aula o fuera del aula también pues se generen estas interacciones que nos lleven a un aprendizaje, porque hay que recordar que tanto en el Plan 2011 como en el 2017 se habla de que el aprendizaje es un hecho social, por lo tanto se da en la interacción con el otro y la otra. El principio número 4, pues tampoco tiene mucho pierde, ¿no? Que es el trabajo colaborativo, que va de la mano con cómo planificamos nuestras actividades, porque bueno, hay que estar buscando y generando estos espacios para que niñas y niños puedan interactuar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces se da nada más el trabajo de manera individual, cada quien en su banca, y no generamos actividades en las que puedan compartir, debatir, dialogar, que es algo que está muy presente tanto en el Plan 2011 como en el 2017. Entonces, todas las actividades que generen un desafío o que representen un desafío para niñas y niños, pero que a su vez les permita compartir, cuestionar, insisto, debatir, dialogar con las otras y los otros, son las actividades que van acordes a estos planteamientos, ¿no? El número 5 nos habla de que hay que tener énfasis en el desarrollo de competencias. Y aquí, bueno, ¿qué son las competencias? Yo creo que sí, más o menos recordamos, ¿no? Es
la manera en la que ponemos en práctica habilidades, conocimientos, pero también valores y actitudes, que era esto de el hacer, ser y saber hacer, saber ser y no me acuerdo cuál era la otra cosa, pero por ahí va, ¿no? Entonces, son habilidades, conocimientos, pero ¿qué hago con esos conocimientos? Pues aquí viene el ser, que son las actitudes y valores. Luego el número 6, que es el uso de materiales, y aquí la idea es que la y el docente pues utilice ahora sí toda su creatividad y que realmente haga uso de los materiales que se supone que nos proporciona, en este caso, el Estado, ¿no? Que llegan de la SEP, que sabemos que a lo mejor no llegan, pero recuerden que en la escuela ideal contamos con infinidad de materiales y también, pues bueno, hay que saber aprovechar lo que tenemos ahí a la mano, ¿no? Incluso de la naturaleza. El número 7, principio número 7, que es evaluar para aprender, y ese se relaciona con uno de los temas que ya se abordaron, que es el de la evaluación formativa. Se trata de evaluar, pero dar una retroalimentación o realimentación, dependiendo del autor, para que niñas y niños puedan aprender, ¿sí? Que se den cuenta qué es lo que les hace falta para que poco a poco se hagan, pues ahora sí que responsables de su propio aprendizaje. El número 8, favorecer la inclusión, y ya desde aquí, pues bueno, hemos hablado, ¿no? La inclusión no es únicamente que estén presentes, que estén a lo mejor una participación así por encimita, ¿no? Que, ay, tú vas a pintar y los demás acá aprendiendo muchas cosas, pero ya lo estoy incluyendo porque él va a pintar o ella va a pintar. No se trata de eso, sino que la idea es que se tenga una participación activa, real, no manipulada dentro de las actividades que plantean como docentes. El número 9, que es incorporar temas de relevancia social. ¿A qué se refiere esto de temas de relevancia social? Pues tiene que ver con, pues eso, ¿no? Temas que estén no de moda, pero que impacten en la vida social. En ese entonces, pues era sobre todo el trabajo de una cultura para la paz, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la seguridad por las fechas, ¿no? Era lo que los temas de relevancia social. Ahorita pudiéramos decir que un tema de relevancia social pues fue la pandemia, ¿no? Y así, o sea, temas que puedas relacionar, que estén sucediendo no únicamente aquí en lo corto, sino que a nivel mundial y que tengan relevancia no únicamente, insisto, así dentro de la escuela o a nivel personal, sino que a nivel global, ¿no? Más macro. Luego está renovar el pacto entre estudiante, docente, familia y escuela, que pues bueno, aquí sabemos que veníamos o venimos todavía de un ataque mediático a la figura del docente, de la docente, entonces se buscaba que a partir de este principio pedagógico orientara a buscar la manera, ¿no? De cómo hacemos esa conexión con la familia, pero aquí ya no, antes eran, ¿no? 3, familia, docente y estudiante, y aquí se agrega de escuela. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa relación se dé y que favorezca principalmente a niñas y niños? El número 11, reorientar el liderazgo. Está más enfocado, sí, a las prácticas docentes, pero más enfocado a que dentro del consejo técnico, por ejemplo, pues ya se tomara, pues, o se asumiera, ¿no? El papel de decir, bueno, voy a hacerme cargo de mi propia formación, por ejemplo, vamos utilizando este espacio para que surjan cosas positivas o pensando en el logro de los aprendizajes. Y por último está el 12, hablando del plan 2011, el principio número 12, que es la tutoría y asesoría.
Aquí la tutoría está más enfocada sobre todo a secundarias, pero sí habla, ¿no?, de esta relación tutora que debe o debería de existir. Y en este caso la asesoría se refería a, bueno, ok, yo como docente a lo mejor necesito asesoría en este tema, entonces ahí te va, ¿no? Habrá a lo mejor alguna persona que te pueda asesorar. Aquí todavía no hablaba tanto de la figura del ATP, pero ya en el plan, en el programa 2017, ahí sí ya se le, bueno, ya hay una figura que se supone va a realizar estas funciones de tutoría y asesoría. Ahora, ¿qué otro apartado sugiere revisar del plan 2011? A mí me hizo un poquito de ruido, pero dije, bueno, capaz que si viene algo de aquí y no lo vimos y luego, ¿verdad? Habla del apartado de la gestión para el desarrollo de habilidades digitales. No sé si recuerden de habilidades digitales para todos, que se suponía que pues tenía la intención de que todas las escuelas tuvieran acceso a las tecnologías, hablando no únicamente de la computadora, porque a veces cuando escuchamos esto de las TICs nos quedamos nada más en la computadora, sino que tuvieran acceso a otras, ¿no? Que tableta, que el celular, que el acceso a internet, ¿no? Que la conexión a internet, porque pues bueno, este programa surge de algunas sugerencias que hace la UNESCO, ¿no? Porque pues bueno, es importante que todas y todos tengamos acceso a la información y sobre todo pues que desarrollemos estas habilidades digitales que muchas y muchos pues no tenemos, ¿no? Tenemos a lo mejor lo básico. Entonces se hablaba de, incluso hubo certificaciones, hay docentes que se alcanzaron estas certificaciones, pero la idea era que todas y todos los docentes estuvieran certificados en el manejo y uso de las tecnologías, ¿no? Este programa está compuesto o tiene estos 4 componentes, que es el pedagógico, que era o está pensado en brindar, por ejemplo, materiales, que una planeación, o mira si le puedes hacer, los puedes llevar allá en las computadoras y desarrollas X actividades, ¿no? Luego estaba el componente de gestión, que era más que nada el cómo se iba a informar tanto a la escuela, a la comunidad, a la federación, al estado, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer esa conexión? Porque para este programa, pues todavía hay participación de algunas asociaciones no gubernamentales que siguen apoyando a las escuelas en la dotación de aulas de medios, porque el fin de este programa era que cada escuela contara con un aula de medios, que pues bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Y luego está el componente del acompañamiento, que estaba dirigido a docentes. En teoría, ¿verdad? Iban a acompañar a los maestros, se les iba a apoyar, se les iba a enseñar, a orientar, ¿no? En el uso de las tecnologías. Y por último está el componente de la conectividad e infraestructura. Aquí, pues, como su nombre lo indica, ¿no? La idea era que cada escuela contara con su aula de medios y pues sobre todo que tuvieran conexión, acceso a internet, y es algo que pues todavía hasta la fecha no se ha logrado. Hasta aquí son los apartados que vienen así en las páginas que recomienda la bibliografía del plan 2011. Ahora, del plan y programas 2017, mejor conocido como aprendizajes clave, creo que la mayoría conocemos este famoso medallón, ¿no? Aquí ya hay un cambio, ¿no? Comparado con el 2011, porque ya empezamos a hablar de campos, los campos de formación académica, que aquí, ¿de qué se trata? Pues básicamente son los aprendizajes o conocimientos es aprender conocimientos, ¿no? Es lenguaje, y aquí está, ¿no? Lenguaje y comunicación,
pensamiento matemático, pues, matemáticas, exploración y comprensión del mundo natural y social, que ahí entra historia, geografía, ciencias naturales o conocimiento del medio, dependiendo del grado. Luego estaban o están, porque todavía está vigente, áreas de desarrollo personal y social. Y aquí ya entraba más como la parte, vamos a decirlo así, ¿no? Que no, más de habilidades, ¿no? Entonces están las artes, que entra en el caso de primarias, pues educación artística, la educación socioemocional y educación física. Y luego, algo que muchos no supimos tal vez aprovechar o cómo llevar a cabo también por falta de recursos, ¿no? Que era la autonomía curricular. Aquí nos hablaba, bueno, es que es necesario un currículum flexible y por lo tanto ahí les va, ¿no? Autonomía curricular, así como que para que no te estés quejando. Entonces aquí tú puedes agregar lo que tú quieras, ¿no? Y estaban estos ámbitos en este caso, que son ampliar la formación académica, que quiera, pues quieres poner un tallercito que te ayude a mejorar el rezago en matemáticas, bueno, aquí entra, ¿no? Potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, que es algo parecido a lo que se busca con el codiseño, pero no tan así, ¿no? Conocimientos regionales y proyectos de impacto social. Entonces, así está organizado el Plan y Programas 2017, que se supone que nos iba a llevar a pues una mejora, ¿no? en educación. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para lograr que niñas, niños y adolescentes alcancen o sean considerados como los ciudadanos del siglo XXI? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo le vamos a hacer para lograr esos fines en la educación? Pues aquí están algunos ámbitos, ¿no? En los cuales se supone que iba a haber cambios, ¿no? Que estaba el primero, que es la ética del cuidado. Y aquí básicamente se refiere a el respeto que yo tenga por la otra, el otro. No se refiere a cuidar así como cuando alguien está enfermo, sino que, a ver, te voy a respetar y a partir de eso se supone, ¿no? Que se va a lograr un desarrollo más integral. Luego está el fortalecimiento de las escuelas públicas. Se supone que va a llegar, que estaban pensados algunos programas, ¿no? Para que la escuela volviera a ser el centro, ¿no? del aprendizaje, el centro de todas las interacciones educativas, pero pues bueno, no se dio tal cual, pero a eso se refiere. Luego está la transformación de la práctica docente y entonces es donde justifican también lo del servicio profesional docente, por ejemplo, porque entonces la práctica necesita una transformación y ahí te van pues cursos, evaluaciones, porque en su mente o en teoría eso ayudaría a que la práctica docente sufriera una transformación, ¿no? Está la flexibilización curricular, que entra sobre todo con esto de la autonomía curricular, pero sí menciona también que, pues bueno, aquí están los contenidos, estos los aprendizajes esperados, eso es lo que hay que lograr, pero tú decides también en qué momento abordas qué, puedes trabajar de manera interdisciplinar, ya depende, ¿no? Si existía en teoría esa libertad para que la docente y el docente pues abordaran el currículum. Luego aquí, la relación escuela-familia, otra vez. Es una relación que en algunos casos está muy rota, entonces había que, ¿cómo puedo alcanzar esos fines? Pues tiene que existir esa relación, se tiene que fortalecer. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues se supone que hubo una promoción de los consejos escolares de participación social, impulso, ¿no? A las asociaciones de padres de familia, con la intención, pues, de que estuvieran más presentes o que fuera más partícipe ahí en la escuela. Luego está la creación del SATE, que es
el servicio de asistencia técnica a la escuela, y aquí es donde entran las figuras de la supervisión y de ATPs, que la intención más que nada de esto era cambiar esa visión que se tenía, o ¿cómo decirlo?, la orientación que tienen estas figuras, porque todavía hay casos en los que sigue así, pero antes era muy notorio que la función de estas figuras era la de fiscalizar, la de ir a vigilar, de ver si estaban trabajando bien o no, la clásica lista de cotejo, tiene o no tiene esto, ¿no? Entonces, se supone que a partir del SATE, pues iba a fortalecer la supervisión escolar con la intención de poder brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a las y los docentes, pero con un enfoque pedagógico y no de vigilancia. Luego también se habla, ¿no?, de la importancia de la tutoría a docentes de reciente ingreso. Esto todavía sigue vigente. Hay docentes que son tutores de los docentes noveles. ¿Para qué o cuál es la intención de esto? Pues bueno, la mayoría de los que cuando recién iniciamos, pues sabemos o somos conscientes de que nos falta algunos aspectos, ¿no? Nos falta fortalecer algunas cuestiones de nuestra práctica. Entonces, a partir de un tutor que les va a dar acompañamiento, pues se supone que van a salir fortalecidos, sobre todo en esas áreas de oportunidad, ¿no? Se habla de materiales educativos. Y aquí, pues, bueno, se menciona que la intención era dotar de bibliotecas, sobre todo la biblioteca escolar y biblioteca de aula. Si recuerdan, llegaron libros para la biblioteca de primer y segundo grado, que fue hasta donde alcanzó a implementarse este modelo educativo, pero la idea era que siguieran llegando año con año diversos libros, ¿no? Porque pues sabemos que es importante esto de la lectura. No fue así, pero ahí está planteado en el programa. Luego, otra forma de alcanzar esos fines, pues es la infraestructura y equipamiento. Y entonces se hablaba de dotar a las escuelas de mobiliario que facilitara sobre todo el trabajo en equipo, porque pues yo estoy consciente de que es muy difícil trabajar en equipo cuando tienes bancas, sobre todo esas binarias de madera de hace 1000 años, está complicado moverlas. Entonces la idea era, bueno, te voy dando mobiliario, te dotamos de mobiliario que facilite eso, vamos mejorando la infraestructura, de nuevo, ¿no? Continuando con las aulas de medios del Plan 2011, pues vamos equipando a las escuelas, que pues seguimos esperando ese equipamiento, ¿verdad? Pero recuerden, en la escuela ideal, la escuela está equipada con todo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios pedagógicos del Plan 2017? Y aquí, bueno, se agregan o modifican un poquito los del 2011, pero hay cuestiones que siguen presentes. Por ejemplo, el número 1, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Pues bueno, ¿qué es lo más importante pareciera? Pues el estudiante y la estudiante. O sea, ¿cómo aprenden? Eso es lo que voy a tener al centro, ¿no? ¿Cómo aprenden? ¿Con qué aprenden? ¿Qué les falta aprender, ¿no? Para yo poder planificar e impulsar a esos niños y niñas, ¿no? Luego se agrega o se modifica, ¿no? Tener en cuenta los saberes previos del estudiante, que esto la mayoría lo hace. ¿Cómo? Bueno, a través de una evaluación diagnóstica, pero no es nada más, pues sí, ya sé lo que sabes, sino que hay que considerarlo al momento de planificar. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Y aquí la intención más que nada es sobre todo buscar eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Sí, entonces, si yo sé cuáles son tus, qué debilidades o qué barreras estás enfrentando, pues entonces te voy a brindar un acompañamiento para que puedas aprender.
Luego, conocer los intereses de los estudiantes, que esto, pues ya desde la psicología educativa sabemos que debe de estar presente. Si yo conozco los intereses, pero más allá de conocerlos, planifico en función de ellos, pues seguramente niñas y niños van a estar con mayor disposición y muy probablemente se logre o se alcance un mayor aprendizaje, ¿sí? Aquí pues es conocerlos, pero hacer algo con esos intereses. Luego está estimular la motivación intrínseca del alumno, porque esto, recuerden la frase de este plan que era aprender a aprender. Entonces, si yo logro estimular la motivación intrínseca, pues probablemente ya no necesite que alguien esté poniéndole estrellitas o dándole el dulcecito para que se ponga a estudiar y aprender sola y solo. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Aquí ya lo mencionaba anteriormente, el conocimiento es un hecho o es una construcción social que se da así en la interacción entre los seres humanos. ¿Sí? Es difícil aprender de manera aislada y sin contacto con nadie. Entonces, si yo reconozco que el conocimiento es un hecho social, entonces, por lo tanto, como docente, tengo que promover esas interacciones. El número 7, que es propiciar el aprendizaje situado. Y aquí más que nada, sin palabras muy, muy sencillas, es que todas las actividades o la mayoría de las actividades que realizamos dentro del aula o en la escuela sean lo más parecidas a una situación de la vida real. No es sencillo, pero a eso se refiere. Que si vamos a hacer un problema matemático de la tiendita, pues mejor, ¿qué tal que los llevamos a la tiendita y a ver cómo le hacen, ¿no? A eso se refiere. Número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, que aquí es muy similar al principio pedagógico anterior, ¿no? Que era evaluar para aprender. Pues ahora, bueno, la evaluación es un proceso que está o que va ligado o es un proceso hermano de la planeación. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo encuentre en la evaluación, pues va a ser mi planeación, ¿no? Por ejemplo, al hacer una evaluación diagnóstica, al conocer estos saberes o conocimientos previos de niñas y niños, pues yo ya decido qué actividades realizar, ¿no? No pueden ir cada una por su rumbo, porque al último ni voy a evaluar lo que está planeado o mi planeación, pues nada que ver con las necesidades de mi grupo. El número 9, modelar el aprendizaje. Y aquí, pues algo que muchas veces nos han dicho, ¿no? Como maestros, maestras, somos un modelo a seguir, entonces hay que tener, pues no cuidado, pero hay que ser congruentes entre lo que estamos tratando de construir, tratando de enseñar y lo que hacemos. Y el ejemplo clásico, estamos hablando de una vida saludable, de una alimentación sana y saliendo del aula voy y me compro mis chetos con 7 pesos de Valentina, pues entonces ya no, ya está chocando, ¿no? Número 10, valorar el aprendizaje informal. ¿A qué se refiere esto? No únicamente se aprende dentro de la escuela, ni con procesos así, que el método científico o que, a ver, es que la suma se hace así, ya está. No, a ver, hay diferentes formas de aprender y esas maneras, ese aprendizaje informal, pues hay que valorarlo y utilizarlo dentro del aula, ¿no? Promover la interdisciplina, y aquí es, pues, en medida de lo posible, que no se vean los contenidos como hechos aislados, los aprendizajes esperados, ¿no? Por acá matemáticas, por acá lengua materna, y al último, cuando en realidad pues todo está ligado, ¿no? El número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Y aquí, ¿cómo le hacemos? La idea es impulsar a niñas y niños para que logren aprender a aprender y ya no necesiten tanto la guía del maestro y la maestra, ¿no? Que los esté así como que obligando o pushando, oye, le aprende esto, pues no, sino que cómo hacerle
para que se den cuenta de que pueden aprender a hacer el buen uso, ¿no? Por ejemplo, de las tecnologías, etcétera. El número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Aquí va relacionado con la inclusión, que es, ok, todas y todos somos diversos, todas y todos somos distintos, somos diferentes, pero tenemos algo que aportar. No se trata de volver a los grupos homogéneos, sino que aprovechar esas diferencias para poder aprender o potenciar el aprendizaje. Y por último está usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Ojo aquí, apoyo al aprendizaje. Y aquí es romper o nos invita a romper con esto que entendemos de pronto a la disciplina, ¿no? La entendemos como estar callado, estar sentado o más pegado a el castigo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que ser disciplinados y alcanzar el aprendizaje sin que esto se convierta en, te voy a castigar y sanciones, ¿no? Premio y sanción. La idea es romper con eso. Ahora, esos son los principios pedagógicos del Plan 2017. Vamos ahora sí con los campos, las asignaturas. Está el primero, que es lenguaje y comunicación, que se deriva lengua materna español, inglés. ¿Cuál es el enfoque de este campo? Pues si nos queremos ir por asignatura, ¿cuál es el enfoque? Pues las prácticas sociales del lenguaje. ¿A qué se refiere esto de las prácticas sociales del lenguaje? Pues es que todas las actividades que se realicen en esta asignatura, en este campo, vayan enfocadas en poner en práctica el lenguaje. O sea, y la clásica, se aprende a escribir escribiendo, se aprende a hablar hablando, a leer leyendo, entonces que no se quede únicamente en el cuaderno, ¿no? Si vamos a hacer una carta, pues que sea mandarla, no pegarla en el cuaderno, porque esa sí sería una práctica social del lenguaje. Y aquí retomo lo anterior, así como el conocimiento es social, también el lenguaje es un hecho social y hay que practicarlo, si no, pues cómo nos comunicamos. ¿Cuáles son los propósitos generales? Ojo, generales de la asignatura o del campo. Pues bueno, utilizar el lenguaje, ¿para qué? Para intercambiar ideas, para organizar nuestro pensamiento, para poder expresar lo que sabemos, como, por ejemplo, aquí es, ok, tú ya utilizas el lenguaje, pero a ver, vamos viendo cómo le haces, vamos fomentando que tú analices tus producciones, que tú puedas decir, oye, no, a ver, necesito escribir una guía de estudio, ¿cómo le hago? Pues necesito esto. Otro propósito es ampliar, ¿no?, el conocimiento y contacto con los diversos textos literarios, tipos literarios que hay, porque a veces nos quedamos únicamente, ¿no?, en esto del cuento o la leyenda, porque les gustan las leyendas, nos quedamos en eso y se acabó, pero hay muchísimos tipos de texto. Luego, utilizar y recrear el lenguaje, y ojo aquí, que no es nada más el lenguaje como algo formal, sino que también ver que el lenguaje se puede utilizar de forma lúdica. Participar, y aquí es muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo le hago para, ok, yo voy a lo mejor expresarme, pero voy a respetar la expresión de alguien más, ¿no? Entonces, la manera en la que yo me exprese o la postura que tenga, pues tiene que tener, y arriba está también, ¿no?, usar el lenguaje de una manera analítica y reflexiva, pero también respetando a quien hace uso del lenguaje también, ¿no? Y aquí, como ya estamos hablando
de la diversidad y de la interculturalidad, pues también es importante el reconocer, valorar y comprometerme en, a ver, yo, por ejemplo, que no lo hacemos muchas veces, ¿verdad? Pero sabemos que el hecho de andarnos pasando PDFs, pues afecta al autor, ¿no? Entonces ese autor tiene derechos y de algún modo los estamos violentando, ¿no? A eso se refiere. Entonces es importante, ¿no? Esto de entender que como autores, pues también se tienen derechos, pues, que pues eso está un poquito complicado, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos que conforman este campo? Pues está el de oralidad, que ese es nada más únicamente en preescolar. ¿A qué está enfocado? Pues precisamente a eso, ¿no? A que logren expresarse de manera oral. Por eso, cuando llegan a primer grado, la mayoría habla mucho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de pronto ya no aprovechamos eso, ya no hay tantas exposiciones y cuando llegan a sexto, que queremos que vuelvan a expresarse, ya no lo hacen. Entonces hay que seguir fomentando este aspecto de la oralidad, pero ya dándole un poquito más de estructura. Luego está el ámbito del estudio, que como su nombre lo indica, pues vamos estudiando cómo le hacemos para aprender a través del lenguaje, ¿no? ¿Cómo le hago? De ahí que, por ejemplo, no me acuerdo el grado, no recuerdo si es sexto o creo que sí es sexto, viene cómo hacer una guía para el examen. Bueno, entonces a eso se refiere, ¿no? Cómo aprovechamos el lenguaje para estudiar o para aprender. Luego está el ámbito de la literatura, que su función o su intención básicamente es la de expresarnos. Y aquí es, bueno, es donde entran todos estos tipos textuales y la idea es escribir, narrar, ¿no? Buscar diversas formas en las que nos podamos expresar. Y por último está el ámbito de la participación social, que generalmente es entender cuál es la función de los textos y en este ámbito principalmente los proyectos que venían ahí pensados estaban enfocados a la comunidad, ¿no? A ver cómo le hacemos para que le llegue a más personas y no nada más en ese, casi en todos, ¿no? Si el proyecto o el producto final era una leyenda, era hacer el compendio de leyendas y luego lo vamos a compartir, porque la idea no es que se quede dentro del aula, sino que llegue a más personas, ¿sí? A eso se refiere si tomamos en cuenta el enfoque en las prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué orientaciones didácticas nos da este programa? Pues bueno, existen estas formas de trabajo que son las actividades puntuales, que son lo que conocíamos tal vez, que se puede confundir porque es puntual y decimos, o sea, ¿cómo? Se refiere, por ejemplo, a una o dos actividades que se hacen a lo largo del ciclo escolar. Vamos a suponer que en historia estaban abordando el origen de el nombre de Chihuahua, ¿no? Por decir algo. Entonces, una actividad puntual puede ser, vamos a hacer un periódico mural apoyando esta asignatura o vamos a presentar algo que descubrimos en ciencias naturales. A eso se refiere. O sea, pueden ser una o dos al año. Eso es. Luego, están las actividades recurrentes que antes conocíamos como actividades permanentes. ¿A qué se refiere? Bueno, hay actividades que siempre tienen que estar presentes, sobre todo en la lengua materna español, que es leer y escribir, ¿no? Leer, escribir y pues, también la expresión oral. Entonces, a eso se refiere. Siempre va a haber actividades de lectura, de escritura y de exposición. Luego están las secuencias didácticas específicas. Estas surgen cuando, por ejemplo, durante el desarrollo de algún proyecto, yo me doy cuenta de que niñas y niños tienen dificultades
con el uso de la R y la doble R. Entonces, aquí entra una secuencia didáctica específica para atender ese contenido, ese aprendizaje. Y por último, los proyectos, que pues ustedes ya los conocen más o menos, ¿no? Cómo se integran los proyectos. Entonces, aquí algo muy importante es que dichos proyectos pues tienen que estar pensados no desde yo como adulta, sino que, a ver, la participación de niñas y niños. Y aquí sí venían muy marcados, ¿no? Los tiempos en los que se tenían que realizar. Luego está pensamiento matemático, que son, pues en el caso de primaria, las matemáticas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de las matemáticas? Pues la resolución de problemas. Así, ese es el enfoque. ¿Cómo voy a aprender? Pues resolviendo problemas. Pero aquí entra qué tipo de problemas vamos a estar poniendo. En este caso, vamos a estar diseñando, porque muchas veces nos quedamos en problemas que tienen un planteamiento igual, ¿no? Así de empiezan y terminan igual, lo único que cambia son las cantidades o el personaje, ¿no? Pero es el mismo, no me lleva o no me representa ningún reto, entonces difícilmente voy a poder desarrollar un pensamiento matemático. ¿Cuáles son los propósitos generales de este campo? Pues está aquí entender también que las matemáticas son una construcción social, pero es muy importante, ¿no? La argumentación dentro de las matemáticas, ¿no? El argumentar qué es lo que estoy haciendo, cómo llegué a ese resultado. Entonces, es importante que como docentes brindemos esos espacios en los que exista una expresión libre, sin miedo a que alguien se burle de mí porque yo llegué así o asá a ese resultado, o a lo mejor porque tuve un resultado equivocado, porque aquí en las matemáticas el error es muy importante, tiene un papel muy importante. Luego está el adquirir, y esto está muy interesante, ¿no? Ese propósito que es actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, a partir de que exista ese ambiente de confianza en el que yo pueda expresar libremente mis dudas, o también, insisto, la manera, compartir, ¿no? Con las compañeras y los compañeros, la manera en la que yo me enfrenté a ese problema. Y está, pues, el desarrollo de habilidades para poder resolver diversas problemáticas que me ayuden a enfrentarme, pues, a la vida real, ¿no? ¿Cuáles son los ejes? Aquí ya hablamos de ejes. Es número, álgebra y variación. Aquí se ven, pues bueno, sobre todo suma, resta, ¿no? Lo que tiene que ver con la aritmética. Álgebra, pero no pensando en el álgebra de la secundaria, ¿no? Pero sí se ve el álgebra. Y pues, las variaciones que pueda existir. Luego está el eje de forma, espacio y medida, que tiene que ver con todo esto de la geometría, de estar midiendo, y el análisis de datos, que es como una introducción a la estadística. ¿Qué orientaciones didácticas hay con respecto a las matemáticas? Pues bueno, primero que nada, que como docentes busquemos la manera en la que niñas y niños entiendan cuál es la situación que se está planteando en un problema, porque a veces aventamos los problemas así nada más y pues nadie entiende lo que se busca, o que entonces hay que llevar a desarrollar esas habilidades, porque son habilidades que se tienen que desarrollar para poder lograr ese pensamiento matemático. El buscar, ¿no? Buscarles que planteen diversas rutas de solución y no nada más el camino que yo me sé como maestra, ¿sí? Es muy común que a veces niñas y niños saben resolver, por ejemplo, la suma de fracciones de una forma,
la logran resolver y no, yo quiero que lo hagan por el método de la mariposa y no sé qué tanto, y al último ya no entienden ni qué pasó, pero saben que esa es la forma en la que se debe hacer cuando hay diversas formas de resolver ese problema, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo. Pareciera que las matemáticas debieran hacerse así de manera individual, aislada, para que cada quien aprenda, pero resulta que no, que las matemáticas es mejor si las trabajamos en equipo, porque ahí al interior de esos equipos se puede dar ese debate, esa discusión de poner a prueba diversas rutas de solución. El manejo adecuado del tiempo, porque hay ocasiones en las que nos enfrascamos a la mejor en alguna situación, problema, que el grupo tal vez no está listo para resolver. Entonces hay que tener un manejo adecuado del tiempo, porque también a veces le damos así como que ya nos sentimos muy a gusto porque ya aprendieron a sumar, entonces sumas toda la vida. Pues no. Diversificar el tipo de problemas, porque luego salen a la vida real y resulta que no están planteados así como dijo la maestra, ¿no? Que ahí me surge otra dificultad y no la puedo resolver. Y compartir experiencias con otros docentes. O sea, es bueno platicar, oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿A ti cómo te está yendo? ¿Qué me sugieres? Porque a veces somos un poquito egoístas o individualistas, o nos da miedo preguntar, porque van a decir, ay, la maestra y no sabe, pero es bueno el compartir con otras y otros. Ahora está el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social. Y aquí abarca muchas asignaturas. La primera de ellas, que es conocimiento del medio, que viene desde preescolar hasta segundo de primaria. ¿Cuál es el enfoque de esta asignatura? Es un enfoque experiencial. ¿A qué se refiere esto? Pues a vivirlo de manera, pues tener la experiencia, ¿no? Que no sea nada más leído o contado por alguien más, que, mira, llueve por esto y esto otro, no. O sea, hay que buscar esos acercamientos, ¿no? Que se generen esas experiencias para poder aprender cuáles son los propósitos generales de esta asignatura, hablando de conocimiento del medio. Primero que nada, que muestre, ¿no? Esa curiosidad por preguntar, por a ver cómo le hacemos, quiero conocer mi mundo, ¿no? Quiero conocer la realidad en la que estoy. Y a veces decimos, no, eso no importa, o no preguntes, y resulta que ese es el propósito de la asignatura, ¿no? Y reconocer fenómenos que me permitan comprender qué es lo que está sucediendo en mi entorno. ¿Cuáles son los ejes? En este caso nada más son dos, que es el mundo natural, de allí que se ve, pues su nombre lo indica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Luego está cultura y vida social, que recuerden que estamos hablando de preescolar, primero y segundo, es conocimiento del medio, es, reconocerse de manera, como individuo, pero que forma parte de una sociedad, y entonces empiezan a ver esto de, yo, mi familia, pero empiezo a ver que mis compañeros tienen otro tipo de familia, ¿no? Entonces es eso, el irse envolviendo en esta cultura y vida social. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas para el caso de conocimiento del medio? Y también tienen que ver un poquito con ciencias naturales, que es, el docente, la docente como guía. Y aquí la intención es que se busquen o se promuevan espacios para que interactúen con el objeto de estudio. Por ejemplo, si vamos a hablar de los tipos de animales, pues podemos aprovechar y salir a ver tú qué te encuentras, a ver qué ves. Si vamos a hablar de los insectos, pues que lleven insectos, no sé, ese tipo de cosas que de repente dejamos de lado. Promover mucho la observación, pero aprender a observar, no nada más así como que, sí estoy viendo, pero no estoy observando, que se estén cuestionando constantemente el porqué de las cosas. Y muy importante, que es acompañar el reconocimiento de sí, porque acuérdense que estamos hablando
de los primeros grados de la educación básica. Entonces es importante saber quién eres, cómo eres, porque eso nos va a ayudar a tener un autoconocimiento y llegar a una autorregulación, ¿no? Sobre todo. Luego está la asignatura de historias, paisajes y convivencia en mi localidad, mejor conocida aquí en Chihuahua como Chihuahua, ¿no? Así se llama la asignatura, pero nosotros le decimos Chihuahua. ¿Cuál es el enfoque? Y aquí hablando de historia, vamos a hablar de historia, es el desarrollo del pensamiento histórico. ¿A qué se refiere esto del pensamiento histórico? Bueno, que yo pueda, que sea capaz de analizar los hechos históricos, relacionarlos con mi presente y también pensar en un futuro, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿Por qué sucede esto? El estar cuestionando todo lo que tenga que ver con lo social, ¿no? Entonces, cómo a partir de ciertos hechos históricos los analizas y puedes ver ciertos patrones que se vuelven a repetir, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere el desarrollo del pensamiento histórico, ser capaz de analizar lo que sucedió para entender nuestro presente y pensar en el futuro. ¿Cuáles son los propósitos generales de esta asignatura? Pues bueno, fíjense bien, ¿no? Explorar el entorno, la vida cotidiana y la convivencia. Y aquí, indagar, ¿cómo es mi presente, verdad? Aquí ya sé cómo es mi presente, pero indagar cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo, qué me llevó a estar aquí. En este caso, bueno, al estado, ¿no? ¿Qué sucedió para que llegáramos a esto? Identificar cómo se relacionan las personas, cómo solucionan conflictos. Por eso, bueno, si alguien tiene tercero, ahí viene mucho, ¿no? Cómo es la sociedad y lo va a ver aquí cómo le hacen, en la toma de decisiones, ¿no? Tiene que ver con la formación democrática. Comprender que sus acciones y las de otros tienen impacto en el medio ambiente para asumir una postura responsable y participar de manera activa, ¿no? Desarrollar su identidad y sentido de pertenencia. Y aquí ya no es nada más el reconocer quién soy yo, sino que entender que pertenezco y sentirme parte de. ¿Cuáles son los ejes? En este caso son tres, que es cómo somos, dónde vivimos y cómo nos organizamos. ¿Qué orientaciones didácticas hay? Pues bueno, está la indagación guiada, y aquí, bueno, si ya voy a analizar qué sucedió, cómo ha estado, cómo era antes mi estado, qué ha ido sucediendo en mi comunidad, pues bueno, necesito indagar, pero esa indagación debe ser guiada y aquí es donde entra la maestra y el maestro, ¿no? Promover diversas investigaciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué se dice así? ¿Por qué ya el río X, ¿no? Y sobre todo el uso de recursos, que eso es para todas las asignaturas, pero pues aquí es importante hacer uso de diversos recursos, ya sea un video, ¿no? Las entrevistas, etcétera. Luego está ciencias naturales y tecnología, que aquí es pues de tercero a sexto, ciencias naturales y ya, pues, bueno, tecnología más para secundaria, ¿no? El enfoque también es experiencial, que tiene que pues enfrentarse a diversas situaciones, al hacer experimentos, la observación directa. Pero si se fijan ya aquí, ¿no? Comparado con conocimiento del medio, que tenía dos propósitos generales, aquí ya son 11, ¿no? O sea, es mucho, que es explorar e interaccionar con fenómenos, y aquí tiene que ver con este enfoque, que tengo que estar interactuando con diversos fenómenos y procesos naturales, estar preguntándome, diciendo, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿No? Luego, desarrollar estrategias para
o de indagación que me permitan construir mi conocimiento, ¿no? Comunicar ideas, y aquí entran habilidades argumentativas que van de la mano con el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Yo tengo que desarrollar esas habilidades para poder argumentar, para poder comunicar lo que encontré, comunicar mis ideas. El desarrollo de actitudes y valores aquí es muy importante porque es, bueno, ok, hay ciencia, tecnología, es parte de la sociedad, esos avances, pero ya no nada más es desarrollo esas actitudes y valores hacia la ciencia, sino que más adelante me dice, ok, reconoces que existen, pero también es importante que aprendas que hay que hacer un uso ético de esos avances, ¿no? Describir cómo lo que sucede después de un proceso natural se debe a las diversas interacciones que se dan dentro de la misma naturaleza, pero tengo que poder, en teoría, ser capaz de describir lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí es parte de los temas, lo que de pronto se ven, que es la materia, la energía, eh, explicar los fenómenos y procesos naturales, pero aquí ya nos habla desde una perspectiva científica. Tal vez en preescolar y primero y segundo es, bueno, a ver, explica lo que tú estás observando desde tus posibilidades, pero ya aquí ya es más centrado a lo científico. ¿Cuáles son los ejes? Son 3 ejes, que es, y si se fijan son los temas que se ven: materia, energía e interacciones. Sistemas, de aquí no es únicamente el sistema solar, sino que se habla también los sistemas del cuerpo humano. La diversidad, continuidad y cambio, ¿no? ¿Qué ha sucedido a partir de esas interacciones entre materia, energía, entre los sistemas que pues están o que provocan a lo mejor un cambio, ¿no? ¿Qué orientaciones didácticas hay ahí en el plan? Pues bueno, el trabajo por secuencias didácticas, la elaboración de proyectos. Aquí muy importante considerar, y retoma parte de los principios pedagógicos, considerar los intereses de niñas, niños y adolescentes, el aprovechar ahora sí que todos los recursos con los que se cuente, construir progresiones de aprendizaje. ¿Y aquí a qué se refiere? Bueno, vamos a ir llevando de algún modo, ¿no?, una secuencia, que ir de lo menos a más, y promover la comunicación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si vamos a hacer un experimento, pues no se trata de que se quede ahí, que lo vivan, sino que comuniquen lo que observaron, lo que encontraron, qué dudas tienen, qué sugerencias, ¿no? Que no es sencillo porque pues falta recursos, pero hay que aprovechar lo poco o lo mucho que tenemos. Luego está la asignatura de historia, que ya es pues de 4º a 6º grado, que otra vez, bueno, el enfoque es el desarrollo del pensamiento histórico. Y los propósitos generales son estos. Y aquí está, ¿no? ¿Qué voy a trabajar? Pues también el tiempo y el espacio para poder comprender. Y ojo, aquí ya empezamos con el estudio de la historia de México, pero también la historia del mundo. A lo mejor si ustedes quieren muy general, pero la idea es ir relacionando temporalmente también lo que sucedía en México con lo que estaba sucediendo en el mundo. Luego aquí poder explicar, ¿no?, hechos y procesos históricos que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento histórico. Explicar características de las sociedades para poder entender, bueno, qué sucedió en el pasado que nos llevó a estar aquí, ¿no? Valorar la importancia de la historia, que a veces es una asignatura pues que no se le da mucha importancia. Sin embargo, pues bueno, nos sirve precisamente para poder entender el presente, ¿no? Parece un poco contradictorio porque la historia es algo pasado,
pero nos ayuda a entender lo que estamos viviendo actualmente. El desarrollar valores y actitudes que van relacionados con el cuidado del patrimonio natural y cultural, que aquí pues sabemos que México tiene bastante patrimonio cultural. ¿Cuáles son los ejes de esta asignatura? Pues está la construcción del conocimiento histórico, civilizaciones, formación del mundo moderno, formación de los estados nacionales, cambios sociales e instituciones contemporáneas. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas? En este caso, nos habla de esto, que es las UCA, que son las unidades de construcción del aprendizaje. A lo mejor no se les hacen tan, pues no las han vivido porque el programa no se implementó en esos grados, ¿no? Entonces, en cuarto, quinto y sexto están esas unidades de construcción del aprendizaje, que ahí en el libro vienen sugerencias, pero cada docente decide si lo aplica o no. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es hacer o promover la investigación a partir de diversas temáticas que surgen del estudio de la historia, ¿no? Por ejemplo, hablando de los romanos, podemos hacer una investigación de qué sucedía o cómo era la educación o incluso hasta la moda, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la moda. Entonces, se van investigando diversos temas, diversas situaciones y al último se hace una presentación. Esto de las unidades de construcción del aprendizaje no es que sea algo extra, pero digamos, ustedes están abordando un tema y esta investigación pues se va construyendo a lo largo no existe un tiempo así específico, pero pues todo depende de los intereses de niñas y niños, cómo se vaya manejando, ahí eso es lo que marca la temporalidad. Y al último pues se hace una exposición. En el caso de geografía, aquí el enfoque es más formativo, tiene que ver con el adquirir o desarrollar diversas habilidades. ¿Cuáles son los propósitos generales de esta asignatura? Pues está el desarrollo, ¿no?, de habilidades para el manejo de información geográfica, que tal vez ahorita pudiésemos decir, bueno, ¿de qué nos sirve si ya está en Google Maps, todo eso? Pero a veces hasta con el Google Maps se pierde uno, entonces es importante desarrollar esas habilidades que me permitan manejar la información geográfica, que luego no sabemos dónde está el norte y dónde está el sur, entonces es importante. Adquirir conciencia de las relaciones e interacciones, de aquí todos esos componentes, ¿no? Cómo se relacionan los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, y de ahí que aquí en geografía no se vea mucho a ver cómo está la economía de esos países, que culturalmente, que hay, ¿no? Se ve mucha estadística y eso tiene que ver con el manejo de la información geográfica también, y participar de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio donde habitan. Y aquí ya nos habla el compromiso con un modo de vida sustentable, que pareciera que eso de una vida sustentable embona tal vez más con ciencias naturales, pues no, está aquí en geografía. ¿Cuáles son los ejes? El análisis espacial y cartografía, naturaleza y sociedad, y espacio geográfico y ciudadanía. ¿Qué orientaciones didácticas existen? Aquí el trabajar con base a diversos desafíos, porque si se fijan ahí en los propósitos nos habla no únicamente de conocer, sino que vamos poniendo en práctica, porque para poder desarrollar una habilidad pues hay que practicarla. Entonces aquí van los desafíos: la observación y la exploración, también el debatir, porque acuérdense que también se ve todas estas cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas, entonces se presta mucho para los debates y para los análisis de casos. Formación cívica y ética, también el enfoque es formativo,
pues hasta desde el nombre lo dice. ¿Cuáles son los propósitos generales de esta asignatura? Pues bueno, fortalecer la identidad como persona, el ejercicio de la libertad y autonomía, el desarrollo de un juicio crítico, que no es sencillo, pero pues aquí entra cómo desarrollamos ese juicio crítico, valorar aquí vínculos de pertenencia, que si se fijan todas las asignaturas pues le abonan un poco a esta, ¿no? Como es, yo ya tengo una identidad, pero también debo entender que formo parte de diferentes grupos, ¿no? El promover la cultura de la paz, que es algo que está muy presente yo creo que en todos los programas desde hace ya mucho tiempo, es cómo alcanzamos esa cultura de paz. Entender que somos parte o que pertenecemos a un Estado democrático. Y aquí, bueno, ok, es un Estado democrático, tiene normas, tengo derechos, pero también yo tengo responsabilidades, ¿no? Participar en las decisiones y acciones y aquí de manera responsable, y ya entra todo lo que se aprende en las otras asignaturas, no informada, crítica, comprometida, para pensar no en el bien individual, sino en el bien común o colectivo. ¿Cuáles son los ejes de esta asignatura? Está el conocimiento y cuidado de sí, ejercicio responsable de la libertad, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, democracia y participación ciudadana. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas? O sea, ¿cómo voy a trabajar formación cívica y ética? Debe de estar presente siempre el diálogo. Que si se están peleando, no sé qué, bueno, hay que dialogar. El trabajo a partir de proyectos, que la participación de niñas y niños sea lo más activa posible. Como docente, pues debo de promover y de actuar con empatía, porque pues sobre todo formación cívica y ética, pues es un poco, no que sea subjetiva, pero responde mucho a la historia personal de niñas y niños. Y se sugiere el análisis de casos, que esto, pues, si han trabajado formación cívica y ética, casi siempre viene un caso, ¿no? Así de a fulanita le hizo su maqueta y el hermanito se la tiró, entonces él le pegó y no sé qué tanto, por lo tanto la mamá lo regañó y al último ni tarea hizo, ¿qué debió hacer, no? Así, ese tipo de casos vienen en formación cívica y ética. Luego está ya pasando de los contenidos o aprendizajes así que tienen que ver con conocimiento y avanzamos a las áreas de desarrollo personal y social. Está, por ejemplo, las artes, también es un enfoque experiencial porque se trata de que tengan contacto, que conozcan, que vivan las artes. Pues, ¿cuáles son los propósitos de esta asignatura? Que valoren, ¿no? Que valoren todas las manifestaciones artísticas. Esto, el desarrollo de un pensamiento artístico y estético, y que, bueno, a partir del contacto que tengan con las artes, logren resolver problemas de manera innovadora. Entonces, si se fijan, si trabajamos las artes, pues vamos a tener resultados positivos en matemáticas. ¿Cuáles son los ejes de artes? La práctica artística, elementos básicos de las artes, apreciación estética y creatividad, y artes y entorno. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas respecto a las artes? Pues bueno, aquí, primero que nada, entender que las artes no buscan, en el caso de preescolar y primaria, no buscan una formación técnica, porque luego decimos, ay, pues es que yo ni siquiera sé pintar y yo no sé técnicas y no sé qué tanto. A ver, no se busca que salgan técnicos en artes, ¿no? Más bien es que tengan estas interacciones, que conozcan, que disfruten, sobre todo que disfruten de las artes. Hay que buscar o fomentar presentaciones, que aquí pues puede entrar la presentación de pinturas,
de algún bailable, de alguna obra de teatro, presentaciones hay muchísimas, ¿no? Y el diseño de experiencias. Entonces, ¿cómo le hago para acercar a niñas y niños a las artes? Pues aquí entra mi papel como docente, debo de planificar o diseñar diversas experiencias. Está, por otro lado, la educación socioemocional y tutoría. La tutoría es más para secundaria. También el enfoque es experiencial, tengo que vivir esas emociones, tengo que enfrentar conflictos, que esto pues realmente se da de forma natural y esa es una característica que tiene la educación socioemocional, que no es como que se tenga que ver en un libro, sino que es una de las asignaturas que es transdisciplinar, ¿no? ¿Por qué? Porque está presente en todo momento, incluso si estamos hablando de matemáticas, ahí podemos trabajar incluso el miedo, ¿no? Y ahí entra educación socioemocional. ¿Cuáles son los propósitos? Pues el autoconocimiento, la autorregulación, el ser empático para poder establecer relaciones interpersonales de manera adecuada, la autoconfianza, el aprender a escuchar, recuerden la escucha asertiva, una escucha activa, el mantener la motivación, y aquí suena un poco extraño, pero mantenerse motivado para poder aprender, para no dejar tirada en este caso la escuela, ¿no? La resiliencia, y si logramos todo esto, pues vamos a minimizar la vulnerabilidad y prevenir que niñas y niños pues salgan de la escuela y comiencen en situaciones pues que atenten contra su salud. ¿Cuáles son las dimensiones? Por aquí ya no hablamos ni de ejes ni de ámbitos, hablamos de dimensiones, que son el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas para trabajar la educación socioemocional? Pues es el brindar acompañamiento, porque a veces no es sencillo reconocerse, no es sencillo el autoconocimiento, no es sencillo la autorregulación, el generar diversas experiencias, y aquí entra, bueno, a lo mejor a partir de un juego, para que enfrenten la frustración, para que aprendan a regularse, sobre todo ser respetuosos, porque también al igual que información cívica y ética, pues depende mucho de cómo nos encontramos o la educación que hemos recibido. Entonces, dependiendo de eso va a ser la reacción. Entonces, tengo que respetar los procesos de cada quien. Sobre todo, fomentar el diálogo. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué pasaría si, no? Pero para poder dialogar, cuando estamos hablando de emociones, pues es importante crear un ambiente de confianza. Y dentro de las orientaciones didácticas de la educación socioemocional hay una serie de fichas que se pueden trabajar. Ya casi para terminar, está educación física. También su enfoque es experiencial, porque pues imagínense educación física leída, pues no creo que a nadie le guste, ¿verdad? Entonces es experimentar y sobre todo pues con tu cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de esta asignatura? Pues es el desarrollo de la motricidad, la corporeidad, ¿no? Y aquí entra también el autoconocimiento, el cómo me expreso, porque hay personas, o vemos personas que somos más como que tiesos porque no tuvimos una educación física adecuada. El emplear la creatividad, o sea, a partir de la educación física se trabaja la creatividad también. El asumir estilos de vida saludables y valorar la diversidad. ¿Por qué valorar la diversidad en educación física? Porque a lo mejor yo voy a tener mayor movilidad que mis compañeros, o yo voy a ser más buena para brincar. Entonces hay que valorar que todos somos diferentes, y entonces vamos en este proceso, ¿no? Aquí educación física tiene un solo eje,
que es el eje de la competencia motriz, y tiene 3 dimensiones, que es el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. Aquí la idea es aprender y pues, moverse, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas de educación física? Pues jugar. Aquí otra que son los cuentos motores, que vas contando un cuento y vas haciendo movimientos o sonidos con tu cuerpo, y los circuitos. Y pues creo que eso sería ahora sí todo. Espero que no se hayan cansado, aburrido de estarme escuchando, pero pues bueno, pongan mucha atención sobre todo en los enfoques, que no hay, pues no tienen pierde, ¿verdad? Es por ejemplo, todo lo que tenga que ver con que niñas y niños hagan las cosas, que experimenten, que se pongan, que no se quede nada más ahí en el aula o que no nada más en el cuaderno. Esa es la respuesta. Y donde exista respeto a los procesos, a los niveles, el tratar de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, también por ahí puede ir la respuesta, porque finalmente esto, yo casi estoy segura de que sí van a venir algunos reactivos de esto. ¿Por qué? Porque ya es la puesta en práctica de ahora sí que lo que ustedes saben hacer, ¿no? O sea, ustedes se dedican a dar clases, entonces, ¿cómo damos esas clases? Pues debe de responder a estos enfoques. Los enfoques, no se preocupen, no han cambiado, o sea, si revisaron el plan 2017 o nada más el 2011, los enfoques siguen siendo pues casi o prácticamente los mismos, cambia tal vez el nombre, pero la orientación o la idea es la misma. Sí, o sea, que niñas y niños tengan una participación cada vez más activa. Igual la evaluación, pues me debe de servir para algo, que no se quede nada más en, te doy la calificación y se acabó, sino que me debe de servir para reorientar mi práctica, pero también para que niñas y niños sepan o se apropien de su propio, se apropien de su proceso de aprendizaje. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte.